Gracias, Tania, y también a Génesis. Disponemos todavía de varios minutos, creo yo, para poder conversar. Quisiera, como, no sé si de síntesis, pero llamar la atención sobre algunas de las cosas que han venido apareciendo acá en las presentaciones de Génesis y Tania. Como nuestra indagación tiene que ver con lo sensible digital. Una cosa que resuena, me parece, entre las dos presentaciones, apunta a lo que uno puede llamar como, el estatuto de la hipermateria, ¿no? Si se puede poner en esos términos, ¿no? Cuando uno habla de sensible digital, evidentemente está partiendo de la base como de la imagen digital, pero en realidad está partiendo de una base todavía anterior, que es la del proceso tecnológico de binarización. Y la mayor parte de estos ejemplos quizás culminan en lo que hemos visto en ese video del año 72, donde a lo mejor uno podría arrastrar como una especie de código digital, ¿no? En el sentido, como lo planteaba en Génesis, de un entrar en el espejo. O sea, estaba todo el proceso del molde, tal como en Orlan su cara viene a ser una suerte de molde analógico, ¿no? Molde analógico que es sujeto de intervenciones, pero también hasta ciertos límites. Que es lo que ocurre efectivamente cuando una persona, nosotros la podemos reconocer porque, sobre todo gente que aparece en televisión, no es tanto gente que uno se encuentra en la vida cotidiana, que ha sido objeto de tal cúmulo de intervenciones que de alguna forma su apariencia resiente esa cantidad de maltrato, ¿no? y de piel lastimada, que es exactamente lo mismo. Por eso digo el cansancio analógico de un molde del rostro facial que ya no da más, por así decirlo, que es lo que ocurría en las tecnologías analógicas cuando uno sobregrababa y sobregrababa encima de una misma cinta, hasta que ya se convertía como una especie de ruido y interrupción permanente de una música sobre otra. En esa escena de la mano, ¿no? Se tenía el molde, pero tenía también la virtualización, la digitalización, y como lo planteaba Génesis, la entrada en el objeto y la salida de cierta experiencia del objeto, que puede ser como la experiencia analógica o empírica. Claro, también entrada o salida hacia dónde. Creo que es una cuestión que está rondando en todas estas intervenciones. Una manera de responderlo sería como entrar o salir hacia la inmanencia, ¿no? Porque toda imagen digital, si nos volvemos al tema de la imagen digital, es portadora ella misma, pero sin rastro, de un conjunto de intervenciones dermatológicas, ¿no? O sea, pero de pieles de síntesis en ese caso. O sea, cada imagen compuesta eventualmente de innumerables intervenciones que la han constituido, y sin embargo cada una de estas imágenes también transparentando o no haciendo tan evidente, excepto el caso de Cecilia Bendaño, donde esa cuestión se hace aparecer, ¿verdad? Y por lo tanto tiene alguna relación con la caricatura, ¿no? O sea, tiene un gesto el trabajo de Cecilia Bendaño que es como retroceder hacia el estadio de la caricatura, y por lo tanto se puede leer de lo grotesco también, ¿no? Entonces son un conjunto de cuestiones que nos hablan, como decía, de una suerte de materia suplementaria, ¿no? O sea, la imagen digital o la tecnología digital, la imagen pixel de síntesis o la tecnología de síntesis nos llevan a un territorio cartografiado, pero medianamente, ¿no? Que es el territorio de las materias, de las hibridaciones, como decía también Tania, del espacio o de la frontera donde la imagen se hace carne con un cuerpo, o donde el cuerpo sale hacia la imagen. Entonces esa es la dificultad de ocupar ese territorio. O sea, por eso en ese territorio pareciera que salir un prisma de lectura, es la dificultad entonces de unificarlo, y la necesidad de ejercitarse en el asedio a ese territorio. Bueno, eran un par de cosas que quería señalar, y ahora ofrezco la palabra si hubiese algún comentario en relación con alguna de las intervenciones o en fin. Sí, a mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones o comentarios a la última intervención y a la tuya propia. Con respecto a Orlan, lo que sí me gustaría decir es que ella es la que inaugura el paradigma del arte carnal, o la que da el nombre propiamente dicho como arte carnal, es decir, de actuación directa sobre la carne y su transformación.
Entonces me ha parecido muy bien tu intervención, pero sí que me gustaría añadir cuál es digamos, la significación o la finalidad que involucran sus acciones artísticas, ¿no? Porque en última instancia lo que ella persigue cuando transforma su rostro, por ejemplo en obras como Self-Revelation u otras en las que intenta colocarse en su cuerpo, en su cara, fisonomías obsoletas ya como la precolombina o la maya, es precisamente realizar una crítica al canon mediático institucionalizado sobre el concepto de belleza. Es decir, en última instancia lo que pretende cuestionar es qué es la belleza. ¿Qué es la belleza actualmente, la belleza contemporánea? Y por eso utiliza, por ejemplo, cuando hace sus intervenciones en el quirófano, pues modelos como la Venus de Milo o otros modelos de la pintura de Rubens, por ejemplo, y nos intenta decir cómo la belleza es producto de una época o fruto de una episteme concreta, con lo cual no está sujeta nunca a un canon que pueda ser expandible para todo el mundo, ¿no? Entonces, no solamente hace una profunda crítica al concepto de belleza como sujeto a una episteme concreta y variable a través de los tiempos, sino que más concretamente hace también una crítica al concepto de belleza femenino, específicamente. En tanto que ella es mujer y porque hace esa crítica fundamentada en el hecho precisamente de cómo se está utilizando hoy la cirugía plástica, ¿no? Ella es partidaria completamente de la cirugía plástica, su trabajo lo hace a través de transformarse con esa cirugía, pero es una crítica al estándar y al canon mediático existente, ¿no? Es decir, si se pone una gran nariz o se coloca una especie de cuernos en las sienes, etcétera, lo hace precisamente para subvertir el canon, digamos, extendido, ¿no? Va en contra de lo tradicionalmente occidental. Me parece muy bien lo que tú has puesto sobre el pliegue epicárpico de los orientales, porque es precisamente lo que hace ella, es decir, va en contra de la cirugía estándar. Nos pretende decir que por qué tenemos que ajustarnos a un modelo estandarizado de belleza que incluso civilizaciones o culturas que son ajenas al occidental se acoplan sin más problemas, ¿no? Es decir, pretenden tener unos ojos que no tengan el pliegue epicárpico, pretenden acoplarse a un tipo o sea, al modelo caucásico tradicional, ¿no? Que es el pelo rubio, los ojos azules, etcétera. Incluso hay operaciones que se hacen en Oriente para aumentar la estatura, ¿no? Prolongando partes del hueso de la pierna para conseguir mayor altura, etcétera. Otro tipo de operaciones así, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo del trabajo de Orlán lo que sí que hay que destacar, aparte de que sea esa apología de la anestesia como algo que, es decir, que no se puede considerar el cuerpo inviolable, sino que el cuerpo es como una especie de arcilla transformable. En ese sentido también pues se inmiscuye en lo que se conoce como aquella idea de que solamente los dioses podían sufrir transformaciones de la época clásica. Intenta revertir también a través de esa idea el concepto de Dios en sí mismo, ¿no? De qué manera el ser humano adquiere la categoría o se coloca en la situación de Dios al poder transformarse activamente. Pero aunque ella haga apología de la anestesia, sí que hace una apología de la anestesia y una apología de la cirugía estética desde una posición tremendamente crítica con el sistema capitalista, ¿no? Y el sistema de belleza capitalista, la forma en que el canon mediático se homogeneiza o se uniformiza en una única dirección, que sería la de exaltar determinados rasgos que son propios de Occidente, ¿no? Y del modelo típico pues del blanco occidental, etc., ¿no?
Eso me parece una de las lecturas más inmediatas y de mayor profundidad de la obra de Orlando, que habría que destacar, que son la crítica al concepto, al canon mediático femenino y, por otro lado, la crítica más profunda del cuestionamiento sobre la belleza, ¿no? Entonces, en el primer aspecto, enlaza claramente con una posición feminista, bueno, aparte de sus obras, que supongo que las conoces, de la Action de l'artiste que utiliza en los años 60 y 70, y otras obras en las que impugna también el canon estético a través de Saint-Orlan, que son sus primeras obras que se inscriben dentro del paradigma del arte feminista de aquella época y que han evolucionado hasta la fecha con lo que ella denomina arte carnal y su propio manifiesto que ella redacta, y que, bueno, aparte de ella, francamente sí que hay otras tendencias artísticas, como tú bien has explicado ahí, por ejemplo, Marta Meneses, que es ya más en un plano estrictamente digital y que a lo mejor intenta hacer una representación del cuerpo no meramente física, pero que lo que sí que Orlando conserva de aquella primera etapa es su idea de arte feminista, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, no es sencillamente una transformación corporal per se, por la cual podamos leer lecturas pues no sé, de la imagen digitalizada, etc., sino que hay, yo creo, de fondo una lectura bastante más profunda que apela a estas dos cuestiones que he mencionado, ¿no? Entonces, lo que sí sería interesante a lo mejor sería enlazar pues aquellas primeras obras suyas, bueno, y aparte de ella, de otras muchas artistas que hacían arte feminista, y de qué forma eso ha evolucionado hasta hoy en día para mostrarnos pues la grandiosa obra de esta artista, ¿no? Que realmente, digamos que no es que sea la única representante del arte carnal, pero yo diría que sí, ¿no? Porque a lo mejor ahí podríamos incluir obras como la de Stellar o la de Marcelian Kunek, pero que son obras que no entroncan directamente con el arte feminista que se vivió en los años 60, ¿no? Has mencionado también a Kruger, en fin, un montón de artistas que empezaron con ese tema y que hoy conducen a la obra de Orlando. También quería decir que todo la parafernalia y todo el entramado en que envuelve su performance en el quirófano, en realidad tienen un precedente histórico real, que es la aparición de los primeros teatros anatómicos en la Europa renacentista, cuando se empezaron a crear estas salas adyacentes a las universidades en las que se empezó a experimentar con el cuerpo humano y abrirlo por primera vez, a crearse los primeros cirujanos que investigaron sobre el cuerpo para conocer su interior, y que se constituyó en aquel momento como una especie también de performance teatral, ¿no? Porque estas salas adyacentes llamadas teatros anatómicos a las universidades que empezaron a gestarse en aquella época, en realidad eran una especie de lo que hoy podríamos conocer como teatro, ¿no? Es decir, era un mundo incognoscible, el interior del cuerpo humano, y el hecho de abrirlo pues generaba en los espectadores que acudían allí a la sala una especie de curiosidad morbosa que pues estaba rodeada de toda esa parafernalia de velas, de esqueletos que decoraban el teatro anatómico, la camilla en el centro donde se ponía el cuerpo muerto, y ella lo que realmente hace en sus performances quirúrgicas en el quirófano es recrear aquel primer momento de la ciencia médica inaugural, y lo recrea en otro paradigma, como es el paradigma actual posmoderno, en el que, sin embargo, no se separa para nada de toda esa teatralidad que envolvió el hecho en aquel momento, ¿no? Con lo cual es una obra realmente completa, porque no se separa tampoco de la realidad fidedigna de la investigación sobre el cuerpo humano, ¿no? Y su obra resulta mucho más interesante por eso, ¿no? En principio, si no se conoce este concepto o esta idea de la que yo hablo, pues puede parecer algo que entronque más, por ejemplo, con las performances de los años 60.
pero sin embargo tiene una raigambre mucho más profunda y mucho más antigua, ¿no? De hace muchos más siglos. Entonces, bueno, yo quería puntualizar eso respecto a lo que has dicho, ¿no? Quizá que a lo mejor deberías incluir ese alcance que encierra su obra, que no es mucha raigambre feminista por un lado, mucha reivindicación y mucha crítica al modelo quirúrgico actual, me refiero de cirugía estética, ¿no? Entonces, ¿por qué razón la cirugía estética es usada masivamente más por mujeres que por hombres? ¿Por qué impugna el canon mediático que se supone que la mayoría de la población pretende alcanzar? ¿No? Es decir, la mayoría de la población femenina intenta alcanzar ese canon que propugna los medios, no intenta subvertirlo. Es decir, nadie se opera para, pues yo qué sé, agrandarse la nariz o adquirir unos rasgos que no coinciden con lo que nos vende, digamos, el capitalismo mediático, ¿no? Eso es muy interesante. Y luego además, que me estoy reiterando, pero bueno, ¿qué es la belleza, no? En el fondo viene a preguntarnos eso. ¿Qué es la belleza? Si es un concepto mediado única y exclusivamente por ideas culturales o por paradigmas culturales que se suceden en el tiempo, o verdaderamente podemos encontrar algún concepto esencialista de belleza, algún concepto puro que pueda ser expresado al margen de las épocas, ¿no? Esas son las preguntas que yo creo que Orlán nos lanza, ¿no? Y bueno, y para ser breve, al respecto del discurso de Rodrigo, sí que me gustaría añadir, o sea, me parece muy bien el juego que has hecho entre aristotelismo y platonismo, pero yo creo que también habría quizá, o se podría a lo mejor analizar el tema del píxel también desde la vertiente constructiva, ¿no? Como el píxel en el fondo es, digamos, la representación de la filosofía constructiva, ¿no? Que al mismo tiempo que busca la perfección, porque el píxel es, desde el punto de vista no filosófico, digamos técnico, es algo que aspira a la perfección, ¿no? Las cámaras primeras de fotografía que salieron tenían muy pocos píxeles. A medida que van aumentando los píxeles, aumenta, digamos, la descomposición, que al mismo tiempo es la búsqueda de perfección en la calidad de la imagen, pero que en el fondo, a un nivel filosófico, lo que sí que refleja es una mayor descomposición o una mayor deconstrucción de la imagen, ¿no? De qué manera antagónica, al mismo tiempo que se deconstruye la imagen, se alcanza lo diáfano, ¿no? O sea, en un doble juego, ¿no? Sí. Que es una tensión de fuerza, ¿no? Lo diáfano como mejoramiento de la imagen, al mismo tiempo implica una descomposición más profunda, ¿no? En una tensión de fuerzas, ¿no? Bueno, no quiero decir más. Pues sí, claro. O si quiere... No, ¿cómo? ¿Qué quiere agregar? Breve, María Teresa, lo que iba a comentar era que yo estoy de acuerdo parcialmente en lo que tú planteas. O sea, yo he trabajado ya hace bastante tiempo con Orlán, también sostenía, digamos, una conversación con ella con respecto a su estrategia de obra, y si bien estoy muy de acuerdo en lo que tú refieres con el concepto o la noción de belleza, que yo he trabajado principalmente desde la línea de la sacralidad y de la moralización de ciertas partes del cuerpo, y en tensión con su trabajo, y estando muy de acuerdo con respecto al hito que significó su obra dentro de una especie como de tradición de arte corporal, y que ella inaugura con su arte carnal y con su filiación al feminismo. Ella es una feminista. Yo creo que efectivamente el rendimiento de su obra desde las performances quirúrgicas en adelante, principalmente su trabajo digital, no está tanto en esa línea, porque ella ha enfatizado principalmente que la transformación de la apariencia se realiza siempre en un plano de representación, y trabaja un concepto de identidad que, frente a la complejidad del concepto de identidad como construcción individual, social, etcétera, desde los distintos enfoques, ella prioriza por una construcción personal
personal de la identidad a partir de una relación con su imagen y esa constante necesidad de materializar una imagen que pueda representar un yo irrepresentable. En ese sentido, evidentemente toda su obra tiene mucha tensión, crítica, pero también mucha reminiscencia de no solo de una iconografía cristiana, sino tiene una impronta religiosa. Blanc se pone, sustituye en esa figura a Dios, y la imagen también tiene esa génesis. La misma imagen digital en su construcción también juega de alguna manera de alguna manera subvertir ese proceso de creación, en este juego que ya hace de la carne hecha verbo, del verbo hecho carne, etc. Y en lo que la posibilidad de la imagen digital también implica como ontológicamente, de dónde vienen, nacer de no hay un referente físico, y esta posibilidad de que en este juego el traspaso de transformación de la carne, lo digital se pierde y se anula ese otro referente. No hay sacralidad de la carne, evidentemente, no hay sacralidad de la imagen tampoco. Por eso esa referencia al problema de los iconoclastas, que está muy presente en Orlán. Entonces, yo, si bien tengo una lectura que evidentemente concuerdo mucho con la crítica del estereotipo de belleza que vincula la cirugía plástica, yo creo que el trabajo de su obra en los últimos años y el trabajo con biotecnología también nos abre hacia otra perspectiva en la que yo personalmente no veo en Orlán un espesor crítico con la tecnología, no, ella utiliza la tecnología y la incorpora sin establecer ninguna distancia, no, ahí y cuando incluso, o sea, se busca alguna perspectiva ética con respecto a ese recurso, Orlán responde que ella trabaja en el nivel de la representación, incluso con la radicalidad de que el medio de intervenir la carne, a intervenir o cambiar su rostro en la esfera digital, obedece al mismo proceso. Entonces, yo creo que si bien es una artista feminista, un feminismo de los 60-70, porque no hay trabajo de género en Orlán. Eso también, si uno compara con otras artistas que trabajan ahí, ese no es un problema en Orlán. Entonces, yo creo que es muy enfocado, evidentemente, como lo somos todos, lo que se analiza, escribe, uno también es construido en su momento. Entonces, ella, yo creo que también como parte de un activismo del feminismo de estos años, sitúa su obra y toda su primera obra en esta idea de esta incorporación de una reapropiación del cuerpo, que es una cuestión súper interesante. Apropiarse del cuerpo y reivindicar una propiedad que implica una desacralización, pero también implica cuestiones que tienen que ver mucho, y en eso su obra yo encuentro que es muy sintomática, con una mediatización del cuerpo, porque si bien yo concuerdo con la lectura de los teatros anatómicos, el ejercicio de Orlán también puede ser leído a partir de lo que acá, no sé cómo sucederá en otras partes, pero aquí en Chile, los programas de cirugía plástica que se han dado, que son verdaderos espectáculos, en la cual, por su propia voluntad, una persona va y se somete a un cambio, efectivamente, siempre basándose en el canon que la cirugía plástica vehiculiza. Pero Orlán opera en ese mismo espectáculo, en la puesta en circulación de la imagen. Entonces, desde el mismo feminismo se le ha criticado en el uso y en el rendimiento de la cirugía plástica cuando se produce este juego de tanta incertidumbre con respecto a los mecanismos que se usan, y cómo finalmente de verdad utiliza y de alguna manera invierte este canon, utiliza diversas formas, pero quizás hace falta un poquito más de énfasis en una posición más radical en el uso de la tecnología y la incorporación de este tipo de formas, porque pareciera ser que en todo este último trabajo estamos en una sucesión de formas, sucesión de hibridación con lo precolombino, con distintas etnias, y siempre en esta escenificación, en esta espectacularización de la imagen. Entonces yo creo que la obra es tan interesante que justamente nos permite situarnos en esas dos lecturas, y es contemporánea en el sentido de que nos lleva a pensar la espectacularización de la imagen, el tema nos vuelve a la idea de la iconósfera, a pensar el rendimiento desde esa perspectiva de su obra. Yo creo que para mí es como un poquito más potente que volver al feminismo, eso como comentario. Yo quería comentar algo. Dijo, no quiero decir. Bueno, a mí me parece que es precisamente el gesto de abrir la tecnología a una lectura medial, es precisamente
para sacarla en cierto modo de esta tendencia a pensar la tecnología como una especie de progreso hacia la alta definición. En cierto modo, cuando uno abre este pensamiento medial hacia la tecnología y uno empieza a mirar ciertas manifestaciones como ese discurso respecto al píxel y la resolución, en cierto modo se puede abrir hacia otro lado, que en cierto modo es lo que trataba de plantear, que es como la actualización de ciertos discursos, etcétera, y que en cierto modo se piensan a sí mismos como recursos técnicos y que no se dejan embaucar en cierto modo por esta tendencia a la alta definición. Y creo que eso es en cierto modo lo interesante de la apertura hacia otras lecturas de la tecnología, más allá de esta idea de progreso, de belleza, de cómo alcanzar una meta. Yo creo que la lectura material de la tecnología es interesante en ese sentido, cuando se ve a sí misma como el ser. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Génesis, digamos, no hay como que me ratificó y me dio un poco, digamos, con lo que yo tenía que plantear, porque también es interesante eso, ¿no? Parto por ahí, digamos, ¿no? Estaba pensando en una tradición más larga, digamos, ¿no? A propósito de la cuestión del canon, de la cuestión de la belleza, como focal, como occidental, como patriarcal, etcétera, digamos, ¿no? En tradiciones que pueden ser también históricas, pero que son de más larga data, quizás solamente eso, ¿no? Y estaba pensando a propósito de una referencia, incluso ante todo a propósito del estadio del espejo, ¿no? El estadio del espejo tiene que ver con el reconocimiento y eso cae, digamos, ¿no? Lamentablemente uno podría decir el tema de la representación, ¿no? Y la posibilidad es que ese reconocimiento se da, ¿no? Y Lacan lo usa a propósito de la relación con Hegel, digamos, el reconocimiento en la alteración o la alienación, digamos, no de la relación amo-esclavo o siervo, digamos, ¿no? Lo que no hay ahí en el estadio del espejo, y por ahí me pregunto, ¿no? Es una relación con la vergüenza, ¿no? Y a propósito de lo que tú planteabas, ¿no? Del trabajo de Orlán, a propósito y de tu trabajo en general, ¿no? A propósito de la relación con categorías que podrían ser, no necesariamente, podrían ser extrañas o no, digamos, como de la salud o enfermedad, si te has encontrado con el problema de la vergüenza, ¿no? Es decir, yo estaba planteando, estaba pensando, digamos, en este momento, si todo lo que tú planteaste también tenía un trasfondo que tenía que ver con la conjura de la vergüenza, ¿no? A propósito con el cuerpo que se cae, el cuerpo caído, y ahí lo relaciono con la cuestión de la carne, ¿no? Que es la carne en el ámbito del occidente tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con el cuerpo, digamos, ¿no? Es decir, el Pablo, digamos, ¿no? Ya hace la diferencia, ¿no? Entre cuerpo y carne, ¿no? Y la carne siempre, en el ámbito del cristianismo, será justamente esa relación con el decaimiento, con el pecado, ¿no? Y termino diciendo, planteándote el problema de Eva, de Adán y Eva, digamos, finalmente la representación de su cuerpo, de su desnudez, digamos, ¿no? Justamente el sentimiento de la vergüenza. Entonces la pregunta es así, si te encontraste con eso, digamos, ¿no? La relación esa relación, uno puede decir que se abre la teología también, digamos, pero la teología no como discurso de la creencia, sino como discurso, digamos, no del occidente, ¿no? No sé si del occidente solamente, ¿no? Como el concepto de vergüenza, en realidad no lo había pensado así, pero de alguna manera, como yo he trabajado el tema a partir de Orlán de la sacralidad y en qué sentido se desacraliza el cuerpo, sí, porque efectivamente hay en su discurso y hay también en la instalación del cuerpo como problema, digamos, principalmente ya concreto en la segunda mitad del siglo XX, que uno ya empieza a ver una proliferación de teorización sobre el cuerpo, aparece la carne, efectivamente, y aparece la carne en un gesto como de alguna manera, como tú dices, del cuerpo caído y también de ahí del cuerpo desmembrado, de una dinámica no necesariamente de la culpa en el cuerpo, pero sí de este desmembramiento. En cambio, en Orlán yo pienso que hay, dentro de otras dinámicas, quizás el Baudrillard todavía está ligado como a esa idea de la caída y en el tema del dolor, muy relacionado con el tema del dolor. En cambio, en Orlán lo que hay es una exaltación de la carne justamente a partir de una desacralización y de
de una búsqueda que puede ser lograda o no lograda de distanciarse de la culpa. Yo creo que eso es una cuestión de la carne, no es pecaminosa, y también en términos como de, si uno piensa en el cuerpo, en esta dualidad cuerpo-alma, no sé, pienso en Platón, en la idea de cómo el cuerpo impide un camino de verdad. Hay también un ejercicio de revertir eso, porque el cuerpo, a pesar de una cierta obsolescencia en una anatomía natural, es este mismo cuerpo y esta carne la que va a permitir una transformación que se va a extender en la esfera virtual, pero sin la cual no se podría afirmar en ningún momento este juego de esta triada con la imagen, esta dimensión especular, que se necesita siempre, constantemente, es un retorno constante, y en ese ejercicio se busca efectivamente, es una afirmación de la carne, y nunca yo he encontrado, por lo menos en Orlán, el tema netamente así como de la vergüenza. Sí, yo creo que de alguna manera hay una, en estas dinámicas de sobreexposición del cuerpo, claramente ahí uno podría trabajarlo. Pienso un poco en las dinámicas como del cuerpo pornográfico también, en estos ejercicios y en esta necesidad constante de instalar un cuerpo sin pudor y un cuerpo muy mediático, que de alguna manera las posibilidades tecnológicas actuales y la diversidad de aparatos tecnológicos a los que accedemos nos permiten. Entonces, en ese sentido, creo que igual es interesante pensarlo desde la vergüenza. Yo no lo había hecho sí desde la perspectiva de la culpa de la carne y en qué momento aparece el cuerpo. Y efectivamente, lo que a mí me parece también interesante es pensar cómo la imagen ya no es también en este juego que hace Orlán, cómo la imagen ya no tiene una referencia ni con la muerte ni con una ausencia, que también es algo que me genera, no tiene netamente una referencia al cristianismo, pero sí como esta idea de la génesis de la imagen a partir de la muerte o a partir de una enfermedad, y cómo esto se afirma justamente en una afirmación de una corporalidad y de una carnalidad. Entonces ahí yo creo que también hay como otro paradigma en el cual se puede pensar la imagen a partir de este juego entre la carne y lo digital, y cómo, pensando en lo que Rodrigo planteaba al comienzo, justamente de esta idea de la dimensión del fantasma y de la realidad de la imagen con respecto a lo que plantea lo digital y las transformaciones del cuerpo, cómo esto se tensa efectivamente y se establecen estos quiebres, porque en este juego de identificación, ¿qué nivel de realidad tiene esa imagen? Tal vez por eso, una opinión personal, voy a tratar de cambiar la que mencionaba la María Teresa, quizás por eso la obra de Orlán, y ahí yo suscribo lo que llamaba atención como María Teresa, en el sentido de decir, es arte carnal, Orlán. Primero que nada, ¿no? arte carnal, en su contexto de arte carnal feminista, y no funciona tanto así, en una opinión personal, en el plano de lo digital. No funciona tanto así en el plano digital, quiero decir, las morfologías o reivindicaciones, porque buena parte de la poética de Orlán ha estado centrada en los castigos placenteros, lo curioso, exuberante a los que puede estar sujetos la carne, ¿no? Una carne lozana que luego, evidentemente, conforme transcurren los años, va perdiendo o va ganando también flacidez. Pero hay ese elemento que yo llamaría como analógico en Orlán. O sea, tiene que haber cuerpo para que haya carne y probablemente para que haya algo así como la vergüenza, que recordaba Sergio, el dolor, la preocupación, la proyección. O sea, en tal sentido, un arte carnal a mí no me funciona tanto Orlán cuando veo el registro digital, ¿no? Alguna vez lo conversábamos, ¿no? A ti te parecía más o menos lo mismo. No porque no sea interesante, porque de hecho es una obra bastante bien formulada, bien planteada, pero lo que ocurre ahí es que cuando se ingresa en el terreno digital, tú estás abandonando el resto de sombra y el resto de carne que pueda estar impresa, entre comillas, en tu propio cuerpo de partida, ¿no? Entonces, cuando no hay dolor y cuando estás en la anestesia generalizada, entonces le ocurre algo a la obra de Orlán en particular, que opera bajo estos otros criterios. En la imagen digital, y voy lo más rápido que pueda a la observación de María Teresa sobre la deconstrucción. Fíjate que a mí el filósofo que más me lleva, un filósofo
contemporáneo, y ni siquiera es tan contemporáneo nuestro, es Deleuze en términos de la relación con el diagrama. O sea, Deleuze pensando en la pintura, que a mí me aproxima a cierto registro del pixel, a mi modo de ver, dentro de la generación francesa de los 70 a mediados de los 80. Deleuze es más cercano a una cosa así como a través de sus cursos sobre Bergson, sobre el cine y sus cursos sobre la pintura, es más cercano a una reflexión sobre el pixel. O sea, en el curso sobre el diagrama del año 81, Deleuze está pensando ya en términos numéricos, ¿no? en términos digitales. Es una cuestión que, como bien lo señala María Teresa, como acuciante para la reflexión filosófica contemporánea, pero al mismo tiempo, y esto es lo que me pasa con la cuestión del pixel en particular, al modo como se la daba a mí más manejable, o más interesante, es que con el pixel tú estás de lleno, claro, en una reflexión estética, pero estás también de lleno en la reflexión, y lo hemos conversado mucho con Sergio, en la reflexión, ¿cómo decirlo?, teofánica, o sea, la reflexión medieval. O sea, como están de vuelta, por una parte, a cierta sensibilidad leibniziana, una especie de neo-leibnizianismo, ¿no? Que también había logrado el juicio de Deleuze, con los ensayos, los cursos online, los ensayos del año 88, publicados en el 88, el pliegue, y con toda una vertiente medievalista, con elementos neoplatónicos, o sea, todos aquellos tipos que se dieron el trabajo larguísimo de reflexionar sobre y usar conceptos como luz, que hablaron de avatares. O sea, me da la idea de que hay una pulsación muy fuerte del pixel en términos de una extraña mixtura, ¿no? Entre una reflexión deconstructiva, como tú señalas, una reflexión que sigue siendo en cierta medida aristotélica, o sea, un Aristóteles completamente contemporaneizado, casi abusado, ¿no? Y al mismo tiempo una reflexión racionalista de cuño leibniziano y medievalista. Entonces, claro, yo traje un aspecto de esa reflexión, pero sin duda que hay muchas otras cosas que se podrían configurar a partir del tema del pixel, ¿no? De la imagen pixel. No sé si hay alguna, estaría así como una última observación, o lo podemos dejar hasta acá, porque hora ya de almuerzo y no quiero terminar como 4 personas. Sí, Carlos. Sí, pensando en la observación de Teresa sobre la tarea de pensar, y bueno, lo que dice Rodrigo, la tarea de pensar lo digital no solamente como una potencia, sino como algo que está siempre en relación. No digo que lo que están diciendo, digo que relacionan lo que están diciendo, como una potencia que siempre está en relación con una relación mimética de la realidad. O sea, si uno dice lo diáfano es la intermedialidad, una potencia que puede construir una relación completamente nueva, o sea, hacer aparecer el objeto de una forma completamente nueva al objeto, esa potencia es negativa, ¿no? Requiere funcionar con cierta mimesis. No creo que, o sea, creo que tengo una sospecha de que la función mimética de las operaciones digitales no es simplemente un fenómeno transicional entre el lenguaje análogo a los lenguajes digitales, sino es algo que estructuralmente define un poco la función de la forma en que la digitalidad presenta las realidades. Obviamente que uno no puede decir esto digital es puramente mimético o puramente potencial, como va a aparecer algo completamente nuevo o va a seguir apareciendo algo que está clonando o escaneando la realidad. Quizás es como una mezcla, ¿no? Que nunca antes había aparecido, de potencia y mímesis, o que replantea los dos términos. Entonces, ¿cierto? Sí, no, estoy de acuerdo. De partida, si no hubiese ese precedente mimético, nosotros no tendríamos manera de entrar en relación con lo digital, ¿verdad? Que es como la vieja pregunta de Redorno, ¿no? ¿Cómo escuchamos esta música nueva? ¿Qué oído hay para esta música? Bueno, tiene que haber un resabio tonal, se lamentaba Adorno, no en el sentido de las reglas de la tonalidad, sino en el sentido de la secuencia. Yo tengo que entonces atribuirle cierta secuencia sonora a esto que estoy escuchando, que son puros ruidos, ¿no? Supuestamente. Acá ocurre muy parecido. No estoy, en mi caso personal, no estoy diciendo que lo digital
genere apariciones completamente inéditas. De partida, si fuera a ser una aparición inédita, o sea, ya no las hay. Siempre uno trata como de hacer el juego mimético, y que es como el test de Rothschild, ¿no? No es nada. Bueno, veo un murciélago caminando arriba de un tejado. Tengo que hacer, por último, una proyección, tengo que traducirlo, tengo que rebajarlo. Eso no está en discusión, a mi juicio. Lo que sí ocurre es otra cosa, también a mi juicio, ¿no? Y es que en la tecnología numérica, donde siempre va a haber una carga mimética, sin ninguna duda, no hay excavación fotosensible, que es otra cosa, que es otro nivel. Y entonces no hay fantasmas, por lo tanto, digamos, ¿no? Y eso nos impone una situación completamente inédita. Yo diría, nunca había ocurrido en la historia, si uno quiere ponerlo de una forma así muy fálica, ¿no? Nunca había sucedido en la historia que nuestra subjetividad estuviese en relación con una imagen que es pura luz y que no es portadora de la promesa de nos lleva sobre su sala o sobre su cuerpo una marca, ¿no? Y eso puede no ser tan grave, porque al fin y al cabo nosotros miramos las imágenes digitales como quien ve fotos, o sea, uno igual proyecta en términos analógicos, ¿no? Pero no sabemos si eso es efectivamente poco grave o poco serio, porque eso afecta también las tecnologías de memoria, ¿no? Y no ha sido este el punto, el centro gravitatorio de lo que hemos conversado hoy día en esta mesa, pero es algo que sin duda también tiene que formar parte de la discusión sobre lo digital, ¿no? Y no en términos de lamentarse ni nada de eso, sino en términos de, bueno, qué tipo de subjetividad es la que se constituye cuando todos los grandes aparatos mnemotécnicos están siendo digitalizados. Eso no es poco, no es menor. Y claro, tampoco se trata de zanjar el problema, pero evidentemente yo le quiero como imprimir alguna cuota de urgencia a ese elemento, ¿no? Al elemento de una imagen que no tiene sombra. Eso es algo, creo yo, interesante de pensar. Interesante ahí porque estamos en plena época umbral, o sea, en plena época de transición. Los muchachos, no sé, de 13 años están acostumbrados, entre comillas, a una imagen que no tiene sombra. Yo no me puedo acostumbrar. Y yo no soy un hombre viejo, ¿no? Entonces eso es una cosa, es una pregunta en cierta manera brillante. Eso es parte también de lo que tendríamos que conversar hoy día. ¿Parece? Si lo dejamos tan así, que mi estómago analógico me está volando. Bueno, muchas gracias por la presencia de usted hoy día en esta primera mesa. Continuamos a las 5, por favor. A las 5 una mesa con Marcelo Raffo, con Valeria y con Ana. ¿Ustedes dos, verdad? Nadie más. Con Carlos, perdón. Y luego, no, a las 5. Y luego de esa mesa continuamos la conferencia y cierre con María Teresa. Muchas gracias. ¿No?